Es un privilegio para nosotros estar nuevamente enseñando la palabra del Señor y me acompaña nuevamente mi hermano Marcos. Vamos a estar hablando acerca de la oración, la importancia de la oración. Y donde quiera que tú nos estás escuchando, te bendecimos, que el Señor te prospere, te bendiga, te levante y te use para la gloria de su santo nombre. Sí, amén, hermano Eric. Dios les bendiga, amados hermanos, todos los que se están viendo este programa en este momento. Sean bienvenidos, que no se despeguen de este canal, de este video, que sea de bendición para sus vidas, así como es para nuestras vidas. Amén. Vamos a estar viendo un tema bien especial, bien precioso de parte de Dios que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar viendo lo que es la oración. Empezamos leyendo entonces en Lucas 3:21 que dice: y aconteció cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado y mientras él oraba el cielo se abrió. Entonces vemos aquí lo que es la oración, mis amados hermanos, la importancia de la oración, que cuando el Señor está siendo bautizado y está orando al Padre, el cielo se abrió y vemos que el Padre, se escucha la voz del Padre que está hablando. La bendición de orar es que tenemos los cielos abiertos. Sí, amén, amén. Y qué bendición, ¿no? Qué interesante ver el efecto, el poder de la oración. Amén. Ahí la palabra nos dice que el cielo se abre. Y sabemos que hay un Padre que nos está escuchando, amén. Entonces, podemos ver que la oración es la comunión entre nosotros y el Padre. Amén. Amén, mi hermano Amén. Eric. Gloria a Dios. Sí, claramente has dicho que la oración es la comunión con nuestro Padre eterno y además también es, como hemos dicho, es tener y mantener el cielo abierto. También podemos asegurar que la oración es la clave para la vida espiritual abundante del cristiano. Entonces la oración es la clave para que nosotros tengamos una vida en abundancia, una vida de poder, una vida de gloria en el Señor. Sí, amén, es la oración. Amén. Y así como dice mi hermano Eric, ¿verdad? Y que eso es necesario para que uno tenga una vida abundante en el espíritu. Y es como un ejemplo en lo natural, es como tomar agua. Es como comer. Si no comemos, no tomamos agua, ¿qué nos sucede? Es esencial para el cuerpo, ¿no, mi hermano Eric? Sí, amén. Entonces, así como es esencial, también la oración es esencial. Hay un decaimiento, hay muerte, ¿verdad? Porque si no se alimenta uno, fácilmente se muere. Amén. Pero amén, así lo espiritual también. Entonces, si no oramos, pues no vamos a tener esa vida espiritual en Cristo. Amén, amén, así es. Aleluya. Entonces, vemos, mi amado hermano, también la oración nos sirve para obtener lo preordenado, ya que lo predestinado vendrá, lo pidamos o no lo pidamos. Esto quiere decir que lo preordenado es cuando hacemos una orden con anticipación. Esto es preordenado. Y lo predestinado es cuando lo recibimos, ya que Dios ha determinado que lo vamos a recibir. Sí, amén. Y qué hermoso es saber, ¿verdad?, de que tenemos a un Padre celestial, un Padre que escucha nuestras oraciones, ya sea si pidamos, ya sea si alabamos o nos presentamos en oración hacia nuestro Padre y como la palabra dice, pide y recibirás. Amén. Amén. Entonces en oración podemos pedir y podemos recibir. Amén. Sí, amén. Entonces vemos que nuestro Dios está atento a la oración, al clamor cuando nosotros nos dirigimos a Él. Oiga lo que dice Lucas 6:12, dice: en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Entonces vemos el modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, es la oración, que él siempre se mantenía orando, ¿verdad? De noche dice que pasó toda la noche orando al Padre. Qué tremendo. Que se pasó toda la noche orando, hermano Eric. Amén. Entonces vemos que él oraba para obtener lo preordenado y obtener lo predestinado también de parte del Padre, ¿verdad? Amén. Y así como dice mi hermano Eric, de que dejó el modelo, ¿verdad? Cristo es nuestro modelo, Cristo es nuestro ejemplo. Amén. Amén. Imagínense si el Hijo de Dios oraba, ¿cómo no vamos a orar? Amén. Amén. ¿Cuánto más nosotros necesitamos orar, sí, ¿verdad?, al Padre? Más. Porque Él es el ungido de Dios. Él tiene la unción del Padre.
ahora nosotros necesitamos también orar para adquirir unción, adquirir poder y consagración también. Amén, amén. Y para poder mantenernos aún también en la voluntad de Dios. Amén. Entonces todo eso, todo ello es importante, amado hermano, amigo que nos estás viendo, la oración es muy clave. Y hay tipos de oración, ¿verdad, hermano Eric? Sí, amén. Entonces vamos a ver los tipos de oración que nos habla la Biblia, pero para explicar los tipos de oración tenemos que ir al Antiguo Testamento, lo que nos dejó nuestro Padre Eterno escrito en el modelo del tabernáculo de Moisés. Podemos ver ahí que hay 3 secciones, hay 3 lugares, donde vemos el atrio, vemos el lugar santo y vemos el lugar santísimo. Esos son los 3 tipos de oración que hay. Amén, amén. Tenemos, si uno ve la estructura, ¿verdad? Esa estructura del tabernáculo, o incluso el templo, porque también el templo lo tenía, el templo de Salomón. Entonces podemos ver que el atrio es la parte de afuera donde hay luz natural, ya el lugar santo es adentro, ya es dentro de la tienda para el tabernáculo de Moisés, o adentro del templo para el templo de Salomón, y ya más adentro hay un lugar santísimo. Santísimo. Amén. Es como la casa, es como nuestra casa, ¿verdad? Podemos ver el ejemplo de nuestra casa, donde podemos tomar la yarda del frente como el atrio, rodeado de nuestra reja o lo que haya alrededor, y ya la sala es el lugar santo, y ya la recámara es el lugar santísimo. El lugar santísimo. Amén. Amén. Así de sencillo, ¿verdad? Así Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, como explicado, me gustó lo que estás explicando, que está la luz natural en el atrio, en el lugar santo está la luz del espíritu, del aceite, porque vemos que el candelero generaba luz. Amén. En el lugar santo, y vemos que en el lugar santísimo ya está la Shekinah, la gloria de Dios ahí, la gloria de Dios en el lugar santísimo. Sí, amén. Y ahora para poder entrar al lugar santo y aún al santísimo, hay que pasar por el atrio, ¿no? Amén. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Entonces la oración en el atrio, ¿verdad? Podemos ver que la oración en el atrio es una oración donde solo pedimos, ¿verdad? Donde presentamos nuestras necesidades. Amén, hermano Eric. Amén. Claro, lo que has dicho a la oración es donde es el lema pedir. El lema pedir. Señor, dame para todas las necesidades que tenemos en esta tierra, ¿verdad? Porque tenemos muchas necesidades diarias. ¿Cuánta necesidad hay en nosotros? Sí, y presentamos las quejas, los dolores, presentamos también que pedimos sanidad, pedimos al Señor que nos sane si estamos pasando por una enfermedad, entonces pedimos al Señor que nos dé esa sanidad también. Ese es el lema pedir. Sí, amén. Y vale pedir, ¿verdad? Porque tenemos pues a un padre. Imagínese el niño que le pide a su padre un dulce o algo. O le pide a su padre algo que el niño quiere, desea. Entonces está lo necesario, ¿verdad? Está lo que definitivamente nosotros en nuestro diario vivir vemos como circunstancias difíciles. Pero también está aún también el deseo, ¿verdad? También está el deseo de poder pedir algo que uno desea. Claro, pues con que sea algo conforme a lo bueno, a lo justo, delante de Dios, a la voluntad de Dios, no cualquier cosa. Entonces, pero ahí es donde se hace ese tipo de oración. Amén. Amén. Entonces, cuando hacemos este tipo de oración, Dios sabe que necesitamos estas cosas. Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestra necesidad, que necesitamos añadiduras constantemente, ¿verdad? Y eso lo pedimos constantemente a Dios cuando hacemos la oración en el atrio. Amén. Y es importante entender que en el atrio usamos nuestro razonamiento natural. Amén. Amén. Incluso, como decía mi hermano Eric anteriormente, es de que la luz en el atrio es luz natural. Más que todo es el sol que está brillando, el sol que está alumbrando sobre uno. Pero entonces ahí podemos ver que hay razonamiento natural. Entonces, no tanto todavía aún metido bien profundo en el espíritu, sí, pero amén. A eso vamos a llegar. Pero antes de llegar a ello hay un versículo. Aleluya. Que deseamos leer. Amén. Dice Mateo 6:32, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. El 33 dice, pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, amén. Entonces, nuestro Padre Celestial conoce lo que necesitamos, ¿verdad? Ya sabe lo que necesitamos.
Y claro, de todos modos es importante el orar, porque alguno dirá, bueno, si él ya sabe qué necesitamos, ¿por qué orar? Sí. Amén, pero el orar es importante porque estamos accionando en el Espíritu. Entonces estamos poniendo la palabra por obra. Amén. Amén. Y aplicando fe, porque de esa manera nuestra fe va a crecer, ¿verdad, hermano Eric? Sí, amén. Si nosotros pedimos algo y se cumple, Dios lo hace, entonces aumenta nuestra fe, ¿sí o no? Amén. Hay frutos de la oración. Amén. Y vamos a ver adelante los frutos. Entonces es importante orar porque la oración no se queda nada más en unas palabras, sino trae respuesta de parte de Dios. Amén. Cuando oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos claramente aquí que primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Amén. Y eso qué importante, ¿no? Es un versículo no muy largo, es corto, simple, pero poderoso y profundo. Amén. Amén. Porque hay mucha profundidad y hay mucha verdad ahí, que es importante buscar el reino de Dios primero, y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. A veces, delante de la circunstancia, delante del problema, la batalla, sea cual sea la situación, a veces se ve como que nos vamos a ahogar, ¿verdad? Como que nos estamos ahogando y vemos el problema más importante o más grande. Pero es el reino de Dios primero, es buscar al Señor primero, es buscar su justicia primero. Y lo demás, como dice la palabra, vendrá por... Sí, será añadido. Añadidura. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos, mi hermano Marco, que muchas veces nosotros buscamos primero las añadiduras, pero no buscamos el reino de Dios en oración, ¿verdad? Sí, amén. Entonces primero andamos fatigados en las cosas de la tierra, pero Dios lo que quiere es que oremos para que Él las añada a nuestra vida. Amén. Y también va a ser nuestra vida espiritual, va a ir de la mano con lo material, vamos a ir creciendo. Amén. Si oramos al Padre. Amén, así es, así es. Nuestra seguridad está en el Señor, mi amado hermano, amigo. Él cuida de nosotros, amén. Él sabe lo que necesitamos y si nosotros oramos por aquello, por nuestras necesidades, con fe, Dios hará, Dios cumplirá. Hay que creerlo. Pero claro, también está el tiempo de Dios, amén. Amén. Pero hay un lugar también santo, ¿verdad, hermano Eric? Sí, amén, gloria a Dios. Santo. Entonces hay un lugar santo, explicamos que está el atrio, el lugar santo. El atrio lo acabamos de decir que es cuando usamos nuestro pensamiento, el razonamiento. Pero aquí el lugar santo vemos que ya no es solo el pedir, ¿verdad? Ya no solamente el pedir por nuestras necesidades, sino también ya hay un agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros, ya hay alabanzas al Padre también. Sí, amén, amén. Definitivamente ahí ya no es solo en nuestro razonamiento natural, ¿verdad? Ahí ya empezamos a recibir ayuda del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y es un efecto del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Lo que es el agradecimiento, y el agradecimiento nos conduce a empezar a alabar a Dios, a agradecerle a Dios. Amén. Vemos que es el producto del Espíritu, ya aquí en el lugar santo. Es el producto del Espíritu en nosotros que está tipificado en la luz producida por el aceite. Amén. En el candelero, la cual alumbra nuestro entendimiento con el Espíritu. Entonces ya vemos que está la luz del Espíritu alumbrando nuestro entendimiento, cómo orar a Dios de ahí. Amén. Amén. Amén, amén. Y como decía mi hermano Eric, ese producto, ese efecto del Espíritu Santo en uno, eso de nuestro ser empiezan a salir palabras de alabanza, palabras de agradecimiento, palabras glorificando a Dios. Amén. Y eso prepara el camino para el siguiente lugar que vamos a hablar en un ratito. Gloria a Dios, porque cuando estamos orando, mi amado hermano, en el atrio, a veces se nos terminan las palabras, ya no hallamos qué decir. Entonces, pero cuando entramos a esta dimensión del lugar santo, vemos que el Espíritu está poniendo esas palabras como nosotros orar al Padre. Sí, amén, amén. Definitivamente amén. No solo se trata de pedir, ¿verdad? Por eso es que, claro, hay muchas necesidades, pero se van a acabar las palabras. Entonces, ahí es donde recibimos ayuda del Espíritu Santo. Y es importante esa ayuda del Espíritu Santo para poder llegar más profundo, para entrar aún más en la oración. Amén. Amén, porque claramente nos dice aquí el versículo de 1 Corintios 14:14, dice:
Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Dice el 15, entonces ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Entonces vemos que aquí ya va de la mano el entendimiento y también el espíritu. Allá está tomando el control de la oración. Amén, amén. Amén. Aleluya. Entonces aquí ya podemos ver de que nuestra oración empieza a transformarse, ¿verdad? Empieza a elevarse. Ya no es solo el pedir, sino es ahora el agradecer, es el alabar a Dios y es el orar con el Espíritu, con la ayuda del Espíritu, pero a la vez también acompañado con el entendimiento. Y eso nos va a llevar más profundo en la oración, amén. Amén, porque si tenemos la ayuda de Dios para orar, imagínate qué maravilloso es la ayuda del Señor. Si nosotros no sabemos orar, ahora con la ayuda del Espíritu Santo, una oración va a ser agradable al Padre. Vas a ver pedir, vamos a ver que vas a ver pedir a Dios nuestra necesidad o lo que nosotros sentimos en nuestro corazón, ¿verdad? Amén. Y podemos verlo en un ejemplo bien práctico de nuestra vida personal, porque si nosotros nos ponemos a orar, ¿verdad? Si empezamos a orar, uno empieza por el atrio, amén. Empieza pidiéndole al Señor, incluso el perdón, ¿verdad? Pidiendo perdón por nuestros pecados, que el Señor nos limpie y todo ello. Entonces empezamos a pedir por nuestras necesidades. Pero claro, eso solo llega hasta un cierto tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo pasaremos orando así? ¿Verdad? Unos 10 minutos, algunos 5, 10 minutos, otros 15, otros 20, otros 30, pero ya más allá, cosa que no hay tanto tampoco que pedir. Entonces, ¿cómo se continúa la oración? Si alguien les dice, hey, mire, si alguien les dice que ha orado, no sé, 2, 3 horas, ¿verdad? ¿Cómo es que llegó a orar 2, 3 horas? ¿Acaso se pasó todas las 2, 3 horas solo pidiendo? Amén, claro que no, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra esa ayuda del Espíritu Santo y la experiencia se vuelve más enriquecida, más especial, más gloriosa, para la gloria y honra del Señor. Ahí entra la intervención del Espíritu y el auxilio del Espíritu en nuestra debilidad, porque la carne es débil, nuestra carne no quiere orar, el alma no quiere orar, no quiere buscar de Dios, pero el Espíritu está dispuesto para buscar de Dios, ¿verdad? Entonces ya ahí el Espíritu entra auxiliándonos para que nosotros podamos orar. Porque por nuestras fuerzas, quiero decirles, mis amados hermanos, que no da deseo de orar, pero cuando tenemos esa comunión con el Padre, estamos en el Espíritu, entonces va a ser fácil orar a Dios. Amén, amén. Definitivamente el Espíritu Santo nos auxilia y lo facilita. Tenemos un versículo aquí en Romanos 8:26, si nos pueden acompañar. Dice, y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos o como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El 27, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces aquí podemos ver muy claramente en la palabra, hermano Eric, de que el Espíritu Santo interviene, nos empieza a ayudar. Incluso aquí habla acerca de gemidos indecibles. Amén. Entonces eso ya es el Espíritu, ¿verdad? Con gemidos indecibles. Ya no es ya no es razón natural, razonamiento natural, sino ahora estamos entrando más profundo en la oración, en una oración del Espíritu. Amén. Amén. Sí, porque sabemos de mi amado hermano que Dios es espíritu, entonces debemos de hacer esa oración espiritualmente, ¿verdad? Entrar en el espíritu para poder ver la gloria de Dios, para ver sus maravillas, para ver su mano de poder en nosotros, su misericordia. Pero también este tipo de oración es guiada por el Espíritu, está en constante búsqueda de la voluntad del Señor. Entonces vemos claramente que es la voluntad, está buscando la voluntad de Dios, este tipo de oración, que cuando entramos al lugar santo. Amén, amén. Entonces vemos en Romanos, mi amado hermano, 12:2, dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces este tipo de oración nos va a llevar a lo que es bueno, aceptable y perfecto delante del Señor.
Amén. Y qué importante es determinar cuál es la voluntad de Dios. Amén. Podemos ver a la luz de la palabra que hay una voluntad buena, agradable y perfecta. Amén. Amén. Entonces es importante llegar a esa voluntad perfecta, porque es la voluntad definitivamente del Espíritu, del Padre. Entonces, ahora, pero también sabemos de que hay obstáculos, ¿verdad?, que se puedan presentar. Amén. Uno desea agradar a Dios, y el agradar a Dios es hacer la voluntad del Padre, ¿verdad?, hacer la voluntad de Dios. Entonces, nosotros ya en este tipo de oración empezamos a rendirnos, empezamos a entregarnos, empieza a haber una administración del alma. Pero Amén. se presentan obstáculos, ¿verdad, hermano Eric? Amén, claro, así es, mi amado hermano. Vamos a mencionar los obstáculos que se presentan cuando nosotros estamos, que no nos deja fluir en la oración, Sí, porque amén. necesitamos ese fluidez del Espíritu internamente, porque es de lo interno que empieza a fluir el Espíritu. Entonces vemos los sentimientos, la mente también es un obstáculo, la mente, los sentimientos y los complejos y otras cosas, ¿verdad?, que nos pueden afectar. Pero Sí, en amén, el ser amén. humano, en el cristiano, hay complejos, hay sentimientos y la mente también. Entonces debemos de rendir la mente, los sentimientos y los complejos delante del Señor. Amén. Qué complicado es con la mente, ¿no? Porque estamos refiriéndonos también a los pensamientos, ¿verdad? Amén. Cuando nos basamos a la mente y sabemos que hay un enemigo que tira dardos, hay un enemigo que también quiere estorbar, hay un enemigo que quiere detener el fluir del Espíritu en nuestras vidas. Amén. Y quitar nuestra paz. Entonces todo ello sucede cuando estos dardos empiezan a ser lanzados a nuestra mente. Y si de alguna manera abrimos puerta o dejamos que ese dardo pues llegue a estorbarnos. Porque el dardo puede llegar, pero no necesariamente significa que porque el dardo llega, ya se quiebra todo, ya se rompe la oración. No, simplemente es de que el dardo se va a presentar como un obstáculo, Sí, pero amén. lo podemos, podemos conquistarlo. Amén, podemos Superarlo, vencer, sí, vencer. superarlo. Amén. Sí, por eso vemos que esos dardos nos estorban para la consagración. Amén, porque ya no, con todos esos dardos, no nos podemos consagrar delante del Señor. Y el Señor lo que está demandando en este tiempo, siempre lo ha demandado, que nosotros nos consagremos, Sí, amén. busquemos la santidad, lo busquemos a Él de corazón, ¿verdad? Amén, Amén. amén. Constante en oración. Ese es el propósito del Señor, que el modelo que Cristo nos dejó, que lo busquemos en oración y que pasemos ese nivel del atrio al lugar santo. Sí, amén. Dice la palabra orar sin cesar. Amén. Amén. Orar sin cesar. Entonces es clave, ¿verdad? Es clave. Y en esta oración también vemos el clamor, ¿verdad?, de nuestro espíritu. Con ese auxilio del Espíritu Santo. ¿Verdad? Sabemos que tenemos espíritu, amén, espíritu de hombre, espíritu, alma y cuerpo. Entonces es un clamor de parte de nuestro espíritu, porque nuestro espíritu anhela más de Dios, nuestro espíritu anhela agradar a Dios, Amén. anhela servirle a Dios. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda y esto es importante para que podamos ser revestidos de Cristo. Amén, Amén. hermano Eric. Podemos ver, mi amado hermano, que el Señor nos ha dejado esa herramienta, la oración, pero también nos dio el auxilio, el Espíritu Santo, que ya no está solo para orar, sino está Dios contigo orándole al Padre. Y podemos ver esa respuesta y también vamos a ser revestidos de Cristo, por lo que dice Romanos 8:22, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Amén, amén. Entonces vemos que aquí a la luz de la palabra empezamos a gemir, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo empezamos a gemir en nuestro ser. Y eso no es un gemir de sufrir, no es un gemir tampoco de estar triste o estar en alguna situación mala o negativa. No, simplemente es de que es un gemir porque nuestro espíritu, como volvemos a decir, desea agradar a Dios y por medio de ese gemir vamos a poder llegar a cumplir, ¿verdad?, y hacer esa voluntad. Entonces, y Dios va obrando en nuestro ser y vamos siendo revestidos de Cristo. Amén. Amén, ese es el propósito de la oración, esa bendición de orar.
lo obtenemos, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos esa vida en oración al Padre y lo buscamos y queremos agradarle todos los días de nuestra vida, porque hay ejemplos, ¿verdad?, de siervos que agradaron al Señor. Por ejemplo, Enoc agradó al Padre muchos años. Entonces vemos que también ahora nos toca a nosotros. Ellos ya hicieron su parte, ahora nos toca a nosotros agradar a Dios. Amén. Sí, amén. Y eso lo vamos a lograr en la oración. Amén, amén. Definitivamente no es fácil, ¿verdad? No siempre, no vamos a decir que tampoco es muy fácil, ¿verdad? Es la misma razón por la cual necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está presto para ayudarnos, amados hermanos, amigos. Entonces, cuando entremos a una oración, vamos entrando por el atrio, el pedir y todo, pero vamos entrando al lugar santo, recibiendo esa ayuda del Espíritu Santo para poder hacer la voluntad del Padre y para poder ser revestidos de Cristo, pero también para obtener su imagen. Amén, amén, hermano Eric. Amén, mis amados hermanos. También vamos a adquirir, en la oración adquirimos la imagen de Dios, pero te hacemos la invitación para que tú tengas un tiempo de oración con el Señor, le entregues tu vida al Señor, y si todavía no le has entregado tu corazón al Señor, queremos orar por ti para que Él se glorifique, pueda salvarte, pueda restaurarte y puedas tener tú el tiempo también, este tiempo de oración, como el Señor Él oraba, así también quiere que nosotros oremos al Padre para recibir sus bendiciones. Si puedes orar, mi hermano Marcos. Sí, amén, amén, definitivamente. Ahí en su lugar, solo levante su mano derecha y confiese con nosotros, Señor Aleluya. Jesús. Gracias, papá. En este momento, yo te entrego mi corazón. Te pido que tú perdones todos mis pecados. Sí, Señor. Entra a mi vida, entra a mi corazón. Yo te recibo como mi Señor y Salvador, Señor. Único y suficiente. Sí, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Padre. En el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, papá. Y amén. Amén. Amén, mi amado hermano. No te desconectes. Vamos a continuar con el tema la oración. Queremos seguir explicando, queremos bendecir tu vida en el nombre de Jesucristo. Amén.